Buen día, soy Olga Viridiana Flores Vandala, estudiante del quinto semestre en la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy vamos a presentar la primera unidad de Derecho Procesal del Trabajo. Nuestro primer tema a tratar son los antecedentes del Derecho Procesal del Trabajo. Como primer antecedente tenemos que en 1911 Francisco I. Madero crea el nuevo Departamento del Trabajo. Este era dependiente de la Secretaría del Fomento. Este estaba encargado de resolver los conflictos obrero-patronales que tenían en esta época, que recordemos que fue lo que inició con la Revolución Mexicana. El objetivo de esto era llegar a una conciliación para impartir justicia a los trabajadores. Nuestro segundo antecedente es la famosa Constitución de 1917 promulgada el 5 de febrero. Esta es la primera constitución en el mundo donde se ven reflejados los derechos de los trabajadores, tanto colectivos como individuales, con el fin de reivindicarlos establecidos en su artículo 123 constitucional. Igualmente, otro de sus objetivos era resolver tales conflictos laborales establecidos en su fracción 20, creando las juntas de conciliación y arbitraje que estaban repartidas tripartitamente por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, tal como se establecía previamente con los consejos conciliatorios. Nuestro tercer antecedente es en 1927. Frente a las múltiples controversias laborales en distintas ramas de la industria alrededor de la República Mexicana, se da un problema de competencia ya que todas las entidades federativas son autónomas, por lo que se opta por crear una junta federal con el fin de conocer y resolver los problemas obrero-patronales, en ambos ámbitos, como federales y locales. Nuestro cuarto antecedente es en 1931. El 18 de agosto se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, por lo que en el artículo 73 de la Constitución se deroga la fracción 10ª para que el Congreso de la Unión sea el único facultado para emitir leyes laborales. Por consecuencia, lo que causa es que todos los reglamentos y leyes a nivel estatal de toda la entidad federativa quedan eliminados. Y esta nueva ley establece 4 instancias para el proceso en un juicio laboral. Nuestro quinto antecedente es en 1970, el 1 de mayo, que se promulga una nueva Ley Federal del Trabajo. En esta se logra un avance en tanto su parte sustantiva y objetiva, modificando sustancialmente a su predecesora del 31. Un ejemplo de esto es que se empiezan a ver las prestaciones en beneficio de los trabajadores, como la prima vacacional, la prima de antigüedad, el derecho a la vivienda a través del Infonavit, Seguro Social. Y para el desarrollo del procedimiento ordinario se reduce a 3 audiencias, con el fin de hacer más expedito el proceso. La primera audiencia se integraba por 2 audiencias en una sola. En la primera etapa era la de conciliación, demanda y excepciones. La segunda etapa era de ofrecimiento de pruebas, una audiencia, y la tercera de desahogo de pruebas. Nuestro sexto antecedente es en 1980, con una reforma procesal que entra en vigor el 1 de mayo, lo cual no sufre una modificación a su parte sustantiva, mientras que por su parte, en la parte procesal, para su desarrollo se reduce a 2 audiencias con el objetivo de hacer más rápido el proceso. La primera audiencia se conforma por 3 etapas: la conciliación, la segunda etapa de demandas y excepciones, la tercera etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y la segunda audiencia era para el desahogo de pruebas. Nuestro séptimo antecedente es en el 2012, con la reforma laboral del 30 de noviembre. En estas reformas se reformaron alrededor de 400 artículos de la ley del 70, pero solo fueron reformas superficiales y no de fondo, las cuales no beneficiaron a los trabajadores. Fueron pocas las reformas que fueron en beneficio de los trabajadores. En el caso del procedimiento ordinario se establecen 3 audiencias. La primera dividida en 2 etapas, conciliación y excepción, la segunda de ofrecimiento y admisión de pruebas y la tercera en la audiencia de desahogo de pruebas. Nuestro último antecedente es el más reciente en el 2019.
El 1 de mayo entra en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que contempla y modifica algunos aspectos importantes. Primeramente, crea los tribunales federales y locales, la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el procedimiento ordinario se reduce a 2 audiencias. La primera audiencia, denominada preliminar, con el objeto de depurar el procedimiento. La segunda audiencia es de juicio, donde el juez contará con las más altas facultades para emitir un fallo. Al terminar esta audiencia, el juez contará con 5 días hábiles para dictar una sentencia. El segundo tema a tratar de nuestra unidad 1 son la definición y las fuentes del derecho procesal del trabajo. Citando al maestro Alberto Trueba Urbina, lo define como el conjunto de reglas que regula la actividad jurisdiccional de los tribunales y del proceso del trabajo para el mantenimiento de las relaciones obrero-patronales, interobreras, interpatronales. Esto quiere decir que el derecho procesal del trabajo es más que nada para regular las relaciones entre el patrón y el trabajador. Dentro de las fuentes formales encontramos a la ya mencionada Constitución de 1917 en su famoso artículo 123 constitucional. En nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 17, es donde contempla todas estas fuentes formales que vamos a terminar de ver a continuación. Los tratados internacionales, que van primeramente por la Organización Internacional del Trabajo, los principios generales del derecho, los principios de justicia social primeramente derivados de la misma Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia y la costumbre. Como fuentes especiales tenemos al contrato colectivo del trabajo, al contrato ley, al reglamento interior del trabajo y a las resoluciones colectivas de naturaleza económica. Son fuentes especiales ya que solo afectan a un sector en específico de cada rama de la industria o de cada empresa. Nuestro tercer tema a tratar son las generalidades. Primeramente, estableciendo la diferencia entre proceso y procedimiento. El maestro Porras López establece una distinción entre ambas, diciendo que el proceso, ya como relación o situación, es un principio o idea jurídica. En cuanto al procedimiento, es la relación plena, completa y sucesiva de los actos jurídicos del proceso. El proceso es necesario para la actividad jurisdiccional, en cuanto el procedimiento es la forma real concreta del desenvolvimiento del proceso. Las partes del proceso del derecho del trabajo se verán en la Ley Federal en su artículo 689, que nos dice que son partes del proceso las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y puedan ejercitar acciones u oponer excepciones. En la nueva ley vigente, en el artículo 632, podemos ver que una persona interesada podrá efectuar una resolución en un conflicto laboral, por lo que ésta puede comparecer o llamar por conducto de la autoridad. La capacidad y la personalidad jurídica, primeramente todos los trabajadores tienen derecho a intervenir y promover un juicio y tienen la capacidad para ejercitarlo. Los trabajadores menores de edad de 16 años tienen la capacidad de comparecer a juicio, sin el consentimiento de sus padres, y en caso de no tener un apoderado legal, el tribunal laboral le otorgará uno para su asesoramiento. Las partes en juicio podrán intervenir de manera directa o indirecta o por conducto de un apoderado legal, que deberá de acreditar su personalidad mediante una carta poder firmada por el otorgante y 2 testigos, sin la necesidad de la intervención del tribunal. Los abogados patronos o asesores legales, en el caso de las personas físicas y morales, de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar que son abogados o licenciados en Derecho presentando su cédula profesional. O en su caso de ser pasantes, presentar su carta de pasantía expedida por la autoridad competente para ejercitar dicha profesión. Los representantes de los sindicatos comprobarán su personalidad con la certificación que les extiende la autoridad registradora correspondiente.
Los tribunales laborales podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores, sindicatos, federaciones o confederaciones, sin sujetarse a estas reglas necesariamente, siempre y cuando las pruebas presentadas se lleguen al convencimiento y que efectivamente representen a la parte interna. Las competencias se ven reflejadas las autoridades encargadas en el 527 de la Ley Federal del Trabajo. Las normas del trabajo corresponden al Tribunal Federal que conocerá de los conflictos laborales industriales, empresas o de materias en virtud de un contrato de concesión federal o que se ejecuten trabajos en zonas federales o en el cumplimiento de tribunales patronales en materia de capacitación y adiestramiento. Únicamente corresponde a la autoridad registral conocer de los procedimientos relativos al registro de todos los contratos activos y reglamentos interiores de trabajo de los sindicatos, pero nunca conocerán de la rama de la industria, ya que este únicamente es de competencia federal. Dicha competencia federal se ve reflejado en el 529 de la ley y establece que la aplicación de normas de trabajo no previstas en el 527 y el 528 corresponde a las autoridades de las entidades federativas, los tribunales laborales estatales también. Los términos y plazos. Primeramente, un término se expresa el día y hora en que debe de hacerse un acto jurídico, mientras que el plazo consiste en un conjunto de días dentro de los cuales se deberán de hacer el acto procesal y se puede ver en la Ley Federal del Trabajo, en el del 773 al 778, este cómputo de los términos y plazos. La caducidad se equipara al desistimiento de la acción. La preclusión es la pérdida de un derecho procesal por no ejercitarse en un tiempo. La prescripción es la pérdida de los derechos laborales solo por el paso del tiempo. Cabe recalcar que tanto como la caducidad como la preclusión se dan dentro del procedimiento, mientras que la prescripción se da fuera de este y empieza a correr desde que se tuvo el derecho. No es necesaria una demanda y se da por el simple transcurso del tiempo. Por último, nuestro cuarto tema a tocar es referente al tema de la notificación. La notificación es el acto jurídico que utilizan los tribunales laborales para informar a las partes en conflicto y a los determinados supuestos terceros extraños a los que podría generar algún problema la resolución dictada por la autoridad laboral. El auto de erradicación que dictan los tribunales laborales en los expedientes que los remitan los tribunales de otra competencia será personal. Boletines o notificaciones electrónicas. Estas se fijarán o publicarán en el local u órgano jurisdiccional en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federales para que sea del conocimiento de todos. Citación procesal es el acto jurídico para hacer conocer a un testigo o a un perito de acuerdo se haya ordenado dada práctica de una diligencia y no va dirigido a las partes, sino que únicamente a los testigos y a los peritos y debe reunir 3 requisitos: la autoridad que lo cita, a la persona que se cita y el día y hora de la cita. El emplazamiento es el llamamiento a juicio al demandado, por consecuencia es el acto jurídico por el medio del cual el tribunal laboral establece la relación procesal con el demandado. Los incidentes. En distintos casos se dan por naturaleza misma que no pueden ser tramitados durante el proceso común los juicios ordinarios, por lo que el legislador crea el procedimiento incidental, cuya existencia es necesaria y acorde al principio de seguridad y economía procesal, ya que se trata de una forma de agilizar un trámite. La Ley Federal del Trabajo contiene supuestos de incidentes y respecto a los cuales uno se señala un trámite genérico como lo establece el 772 y otros muy específicos establecidos en el 857 y el 977. Nuestro
derecho vigente se menciona que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, donde se promueve, salvo en casos previstos por la ley, que se tramitará como incidentes de previo y especial pronunciamiento, como son los siguientes casos: la nulidad, la competencia, la personalidad, la acumulación y la excusa. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento son aquellos que suspenden la tramitación del proceso hasta que se resuelva. La nulidad tiene como efecto que, en caso de ser procedente esta, quede nulo todo lo actuado. Si consta que una persona manifieste conocer de la resolución de una notificación mal hecha u omitida, surtirá efectos como si hubiese estado hecha conforme a la ley. La competencia tiene como efecto que, en caso de ser procedente, se remita de oficio a la autoridad competente. La personalidad tiene como efecto que, en caso de ser procedente, se resolverá sobre la legitimación procesal en la audiencia preliminar, como se señala en el 873 de la Ley Federal. La acumulación tiene como efecto que si se declara la acumulación en un juicio reciente, se acumulará al más antiguo. En los procesos de trabajo que se encuentran únicamente en trámite ante los tribunales, procede la acumulación de oficio o de instancia de partes. La excusa, por último, tiene como finalidad que la autoridad encargada de impartir y administrar la justicia laboral no tenga relación alguna consanguínea o amistad con alguna de las partes, y de existir deberá excusarse de conocer las controversias laborales bajo la sanción impuesta por la Ley Federal del Trabajo. Por último, y a manera de cierre, me gustaría expresar que el derecho del trabajo no es un tema reciente para el país, sino que ha sido una cuestión que se ha venido desarrollando desde 1911 en pro de los trabajadores para resolver los distintos conflictos que pudieran llegar a generarse, ya sea dentro del ambiente del trabajo o con los mismos patrones. Cabe recalcar que todas las partes del proceso, sus fuentes, sus notificaciones, forman un sistema que trabajan en conjunto para ver por los trabajadores y, en algunos casos, por los patrones. Eso sería todo. Buen día.